Le quería preguntar, ya aterrizando todos los conceptos que usted dice, mire, en los pacientes de edad mayor, si usted da una dieta rica en proteínas, más del 50% de los pacientes, el riñón no tiene la capacidad de filtrar las proteínas. Y entonces, muchos de ellos tienen ya baja reserva renal. Entonces, en ellos se requiere dietas bajas en proteínas para mantener la filtración glomerular y que no aparezca la uremia. Porque eso es lo que vemos nosotros en la clínica. 1 gramo, dos tercios de los pacientes arriba de 60 años son obesos. Entonces usted le da carbohidratos, pues, o las dietas en los hospitales, y le da a usted una dieta de 1500 calorías, por decir algo. Simplemente con el reposo y la dieta, si es que el paciente se la come, como usted dice que no se la come, pero si es que se la come, cuando lo subimos de peso, ¿me explico? O le alteramos le agravamos el metabolismo de los carbohidratos, más si son diabéticos. Entonces, estos equilibrios en los pacientes de edad mayor y esas realidades nos hacen que a veces, a pesar de que las guías nos dicen cuál sería lo ideal en este tipo de pacientes, a veces nos vemos limitados a aplicar estas guías por este tipo de problemas en otros órganos, en el riñón, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, usted nos dijo que, bueno, necesitamos siempre una carga proteica, ¿no?, para evitar la pérdida de masa muscular. Pues si usted le aumenta la carga proteica al riñón, resulta que empieza a haber retención azuada, simplemente porque estamos aumentando. Entonces, ya ahora, ¿qué hacemos? Porque ahora el paciente empieza a tener problemas de insuficiencia renal. En fin, por eso yo le quería preguntar eso, ¿cómo lo podemos manejar? La baja masa muscular origina que los niveles de creatinina como tal ya sean mayores en las personas de edad avanzada, y la creatinina no es la mejor manera de medir la función renal en las personas de edad avanzada. Hay diferentes técnicas. En la actualidad la cistatina C es una alternativa para poder contemplar cuál es la real función renal como tal de la persona. Efectivamente, los requerimientos que se habían manejado durante muchísimos años eran bajos, eran de 0.8 gramos por kilo por día de proteínas, y así íbamos. Pero eso no es suficiente para la formación de proteínas musculares. Actualmente están saliendo, y van a salir muchísimos más artículos en donde demuestran que la utilización de ese 1.2 a 1.5 gramos de proteínas diarias es el ideal para el metabolismo corporal. Obviamente, si la persona tiene ya un daño renal previo, es donde tenemos que tener cuidado. Si no existe el daño renal previo, no debemos de tener problema. Realmente no se altera más, sino al contrario, favorecemos. Obviamente, si hay daño renal previo, mucho cuidado con la cantidad de proteínas. Por ejemplo, el melatonina. Si esa falta de inducción del sueño es porque disminuye la melatonina y no se produce hormona de crecimiento, mencionabas, pues todo el mundo quiere tomar melatonina, que se vende over the counter en cualquier supermercado. Y la pregunta sería, si dar hipnótico de acción rápida aumenta estos niveles y pudiera aumentar hormona de crecimiento. Mencionabas lo de los gimnasios, y esto es verdaderamente una tragedia. Los enfermos que yo veo con alteración de pruebas funcionales hepáticas, pues, y que van a los gimnasios, y no a los gimnasios para hacer pesas y eso, a cualquier sitio de ejercicio. Yo creo que la ganancia ahí está en la cantidad de botes de proteínas y de complementos que no pasan por la supervisión de COFEPRIS, porque son suplementos y no son medicamentos. Qué lástima que no vino mi general hoy, porque él, como secretario del Consejo de Salud General, les pudiera decir si algo se puede hacer en los gimnasios que verdaderamente abusan y dan esto
que no solo complementos, oxandrolona y otros anabólicos. Me preocupa la frase que usas de resistente al metabolismo hepático, porque no hay tal. Se eleva una de las enzimas de las aminotransferasas, como la ALT, y luego dices que disminuye la lipoproteína de alta densidad, que ya de por sí en México tenemos una carga genética malísima para esto. El doctor Guadalajara nos ha comentado más de una vez cómo parte del síndrome metabólico es disminución de la lipoproteína de alta densidad, y esto viene en la carga genética. Fundamentalmente, si todavía la vamos a bajar más, es terrible. En cuanto a los costos, y aquí termino mi comentario, si tú consideras que fuera muy importante tener una medida precisa, y la resonancia magnética sería la de mayor precisión, déjame decirte lo que hemos hecho en CT Scanner, cuando menos en una de las áreas, en lo más altas, para medir fibrosis hepática y esteatosis hepática en forma simultánea por resonancia magnética, y que no cueste lo que un estudio completo de resonancia magnética. Logramos con Stoppen y las gentes de Ikimura disminuir a 1/3 el costo de la resonancia si solo nos miden esas dos cosas y toman una sola placa en T1, ni siquiera en T2, para que en lugar de que cueste 15,000 pesos, cuesta 5, y nos dan el grado de fibrosis con altísima precisión, medido en 10 áreas, y el porcentaje de grasa. Pero claro, eso yo lo hago una sola vez en el tratamiento del paciente, no sé la frecuencia con la que se requeriría medirlo en tu caso. En lo que corresponde a lo de la melatonina para el sueño y de los hipnóticos para saber si producen hormona de crecimiento, no conozco un estudio que mida producción de hormona de crecimiento al utilizar dormicumab, midazolam, que sería el hipnótico de acción corta. No conozco, o sea, perdón, pero no podría contestarle esa pregunta. Obviamente los complementos en los gimnasios es un problema muy serio. Ahí es la autoimagen que quieren tener y la idea que quieren tener del cuerpo, y obviamente esto va a producir muchos problemas, o está produciendo problemas, porque está empezando a haber una educación hacia los jóvenes y niños, y aquí se mezclan un poquito la respuesta de dos, en donde realmente debemos de empezar desde la niñez, no es después de los 40 años nada más. La educación sobre el ejercicio y la alimentación, gracias a la obesidad infantil, está empezando a cambiar esa educación y esa tendencia, tanto de políticas de salud como de atención, que va a lograr un éxito sobre la sarcopenia indirectamente. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo el consumo de ciertas grasas trans, el consumo de carbohidratos en exceso, se está produciendo un consumo mayor de frutas y verduras que les mandas de lunch a los niños, un mayor ejercicio como tal, para tratar de disminuir esos índices de obesidad infantil. Y al empezar con esa educación de hace ejercicio y come bien desde la infancia, estaríamos realmente dando una prevención a largo plazo sobre los problemas sarcopénicos o de osteoporosis en las personas mayores. Efectivamente siempre tenemos el problema, o sea, los que ya lo tienen y los que lo pueden tener, y tenemos que enfocar, por desgracia, baterías muchas veces al problema agudo, pero no debemos de perder de vista que las políticas a futuro es la solución de aquí a 30, 40 años. A lo mejor no nos toca vivir esas soluciones, pero tenemos que poner las dos partes en marcha, el tratamiento actual y la prevención a futuro. Entonces el ejercicio y la dieta, todas las políticas que están haciendo para obesidad van a repercutir positivamente en el problema futuro de la sarcopenia. Una de las cosas que me gustaría preguntar es sobre ese tejido graso que se va formando dentro del músculo que ha perdido masa muscular o masa madre. Si ocurre la misma situación que ocurre con la obesidad general, en la cual, por ejemplo, incrementan o se sostiene un tejido, un proceso de inflamación crónica,
y ese proceso de inflamación crónico va a hacer que se perpetúe la sarcopenia. Y si es el caso, si hay algunas estrategias diagnósticos y terapéuticas para trabajar esa interrelación que debe de existir, porque bueno, pues el adipocito es una verdadera, es un buen amigo o es un perfecto enemigo, es una bomba de tiempo que así como afecta el resto en otras situaciones de obesidad, puede también en este caso ser uno de los factores importantes en el desarrollo de la sarcopenia. ¿Cuándo iniciar tratamiento para la sarcopenia? Cuando se hace el diagnóstico, porque significa que ya hay alteraciones de la fuerza o de la función. O sea, si nada más hay una disminución de masa magra, de masa muscular, el momento, simplemente el modificar hábitos sin tener ningún tipo de tratamiento de nada es suficiente. Si la persona ya tiene las consecuencias de la fuerza y de la función, debemos de tratar de darle algo para mejorar los riesgos de las caídas, de las hospitalizaciones, de las heridas, de las lesiones. Entonces, si hay diagnóstico, sí hay que iniciar tratamiento. Si nada más es presarcopenia, la baja masa muscular, cambios higiénico-dietéticos, ejercicio como tal. ¿Cada cuándo medir la sarcopenia? Bueno, como clínicamente la podemos, cada uno puede fijar sus parámetros. Si es en el aspecto investigación, tendríamos que hacer la sorsometría dual o la impedancia como tal con equipo sofisticado, pues lo podríamos hacer cada 6 meses a cada año. Tenemos un programa con la Universidad Autónoma de México, el Departamento de Nutrición de ahí, la doctora Consuelo Velázquez, en la residencia Mater, en donde se están evaluando cada año a todas las personas en todos los sentidos, con impedancia y con una característica que los demás creo que no tienen. Tenemos todos los minutos de lo que comieron cada una de las señoras durante un año, de tal manera que están teniendo unas broncas terribles para medir cantidad de proteínas, etcétera, porque están haciendo la suma todos los estudiantes de su área para poder determinar y quitar factores que nos puedan intervenir o manejar cifras diferentes. Pero tener 100 mujeres vigiladas de desayuno, comida y cena durante un año con las mediciones completas no es nada fácil. Y bueno, en un lugar cerrado y fijo como una residencia donde se les presenta una determinada cantidad fija y se mide cuánto se queda, es posible, pero en otros lados es sumamente difícil. Entonces esto va a ser una cuestión un poquito más teórica que práctica para la población, pero nos va a dar una pauta. Entonces, se supone que cada 6 meses la medición nos permitiría saber si hizo ejercicios, si hizo su dieta, si mejoró la fuerza, si mejoró la función. Sobre lo del tejido graso, pues tenemos las dos contrapartes. Efectivamente es un villano, pero al mismo tiempo es una necesidad y es una salvedad que nos permite sobrevivir al ser humano. Y sí, cuando hay una mayor cantidad de grasa, se incrementan los factores inflamatorios en forma crónica y tenemos mayores factores de necrosis tumoral que nos incrementan los riesgos en todos los sentidos. Llamémosle diabetes, llamémosle problemas cardiovasculares, llamémosle mayor destrucción de músculo, llamémosle propensión a cambios inmunológicos en presencia de tumores. Efectivamente, sí hay esa relación. Y la estrategia realmente sería el manejo educativo desde temprana edad y la comunicación que se debe de tener permanentemente para que no se pierda una dieta o un hábito, que es muy fácil perderlo en cuanto tenemos otro satisfactor en la vida. En el momento en que una persona tiene el satisfactor de lograr algo, deja de tener su prevención propia de ejercicio, de dieta, lo pasa a segunda importancia. Y creo que eso sería una de las políticas de siempre mantenerlo, porque nos va a ayudar a realmente realizar nuestras actividades bien. En cuanto a la vitamina D, efectivamente antes se manejaban 400 a 800 unidades de vitamina D diariamente. Los complementos que venían en las pastillas de calcio para la osteoporosis, cuando empezaron a salir, vienen con 200 unidades de vitamina D cada pastilla de 600 miligramos de calcio. Y en teoría se completaba una cantidad adecuada. En la actualidad sabemos que no.
que es de 800 a 1200, y hay gente que efectivamente dice que debe ser mucho mayor. No sabemos qué tanto dosis mayores vaya a acabar causando problemas para tiroideos, que eso es otro de las alternativas, pero nada más están viendo un solo factor de osteoporosis las personas con altos niveles de vitamina D, aunque sabes que está involucrado en múltiples factores, ¿no? Está en relación a diferentes tipos de cánceres, el de vitamina D, de incontinencia urinaria, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto lo que se refiere internacionalmente es de 800 a 1200 unidades. Creo que la mejor política siempre es la educativa, y en el momento en que uno empieza a modificar conductas o hábitos a cualquier edad, y mientras más temprano mejor, podrá tener mejores resultados a futuro. Por lo tanto, el hecho de la educación ahorita, la modificación, todo lo que se está haciendo de no saleros en la mesa para la hipertensión en los restaurantes, el hecho de hacer ejercicio, incrementar las horas de actividad física en las escuelas, el tratar de modificar las dietas, los lunch y la manera de actividades en los niños, podrá llegar a ser probablemente uno de los mejores factores de cambio a futuro. Nos falta el cambiar las computadoras por el ejercicio, los Nintendo, las tablets, etcétera, de las tardes en las casas, por ejercicio físico como tal. Ya el nuevo Wii, ya cuando menos los hace moverse, porque entonces ahí sí se mueve para que el muñequito de la televisión se mueva, aunque estén ahí sentados los niños, ya automáticamente tienen que estar pegando, tienen que estar luchando con el otro y tienen que hacer los movimientos, y será un ejercicio que indirectamente también se podrá estar utilizando a futuro, sobre todo si hay inseguridad, cambios climáticos, etcétera, que impidieran que salieran los niños a jugar. El ideal es que sigue siendo afuera, con el sol, con los compañeros, con la relación humana